Los parámetros estadísticos más utilizados son la media, la mediana y la moda. Media, mediana, moda. Y la desviación. Y de acá tenemos que interpretar a la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos son los histogramas y los gráficos, con los que podemos interpretar estos resultados. La estadística es utilizada para analizar una serie de mediciones realizadas en igualdad de condiciones. El objetivo es investigar la causalidad, la causa de esos errores, extraer conclusiones del efecto en los cambios que producen en la variable independiente y la incidencia que tienen sobre variables dependientes. Y siguen apareciendo. Y aquí es como que hay una dispersión, ¿no? En el tema del horario. ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hora es? 12 menos cuarto. La teoría estadística se basa en los postulados de Gauss, que si no me equivoco son 3. La teoría estadística del error, utilizado para minimizar la incidencia de los errores causales de una medición que se repite. Aquí, casuales, no causales. No, le voy a corregir. No es casual, sino es causales. Dado el carácter de eliminar los errores causales, otra vez, causales, Navia, Daniel, otro que aparece, miércoles. Creo que voy a tener que ser más drástico. Más de 15 minutos no te puedes atrasar. Eso vamos a hacer, joven. Más de 15 minutos que te atrases. La clase era 11:30. 12 menos pasado, 12 menos 4, no te voy a recibir. Ténganlo presente y no se van a molestar ni se van a enojar. Y si quieren, váyanse a quejar a que quieran. Ahí está el jefe de carrera, de Canadá, a donde quieran. Pero no los voy a recibir pasado un cuarto de hora. ¿Y saben qué? A la persona que se quede enganchada después de terminada la clase, le voy a ir quitando 10 décimas por cada vez que se queden enganchados. Se me han quedado la anterior clase 2 personas. O sea, ¿vienen a pasar clases o a qué vienen? Y se ha quedado enganchado, a propósito lo dejé, se ha quedado enganchado hasta las 2:30 de la tarde. No puede ser. Bien, los errores causales. Dado el carácter de eliminar estos errores causales, al procesar los resultados, el promedio estará menos afectado por las desviaciones de los valores individuales. Se asume que no se cometen errores groseros y que los sistemáticos ya no vas a entrar. Cristian Arce, ya no te voy a dejar entrar. Cristian Arce, no te voy a dejar entrar. Ya está bien. Se asume que no se cometen errores groseros y que los sistemáticos han sido acotados, por lo que solo vamos a considerar los errores causales. Bien, les voy a dar un consejo. No puede ser de que la gente se reciba con este
con esta materia que no es una materia, si quieren, eh, es una carrera, es una materia que se les da un poco para la parte complementaria de su formación. El tema del desarrollo de la tecnología, el tema de la tecnología nos ha producido un desarrollo terrible en la instrumentación, sensores, etcétera, etcétera. Pero no es una materia básica, no está dentro de la columna vertebral de la carrera. Las carreras que están en esa columna vertebral son transversales a las otras que son complementarias. Por ejemplo, eh, todo lo que es la matemática es básico, es estructural, porque todo se repite o todo se desarrolla en función de las ecuaciones que vamos aprendiendo en la ingeniería. Entonces, esa materia, por ejemplo, es una materia transversal, porque vas a usar ecuaciones a lo largo de toda tu carrera y a lo largo de toda tu vida, porque vas a expresarlo todo el fenómeno físico en función de una cierta relación. La termodinámica, otra carrera que es pues transversal, porque una vez que llevas termodinámica, todo lo demás, todo lo vas a repetir con la termodinámica. No la vas a repetir, vas a interpretar los fenómenos físicos. Ahí voy. Esta es una carrera complementaria de esta materia. No puede ser que se reciban con esta materia. En la última mesa había un chico que se recibió con esta materia. Y yo les pregunto, ¿has estudiado? Sí. Oye, no vengas con el cuento de que quieres terminar. Ah, es mi última materia. Mentira. Porque fijamos un día la hora y me llama un colega y me dice, ¿sabe qué, ingeniero? Estoy tomando el examen, los chicos no van a llegar. Tenía dos, los chicos no van a llegar para la hora fijada. Y bueno, le digo, no tengo ningún problema, lo diferimos una hora. El otro era de control. ¿Recibís con control? Uy, control este no, de octavo, este de noveno. ¿Y qué te pasó, Choco? Salen a los empujones. No, creo que algo no está bien. Y claro, como ustedes con el cierre de Cardex que lo llaman, ahí acumulan, ¿no?, todo lo que pueden y lo que no deben. O sea, por ejemplo, hay materias básicas que no te puedes recibir o dejarlas para el final. Aquí hay gente que está también por acá, que, que elasticidad y plasticidad de sexto semestre, porque la han bajado al sexto semestre, le queda como última materia. Algo estamos haciendo mal, ¿no? No puedes recibirte con una materia de sexto semestre, de la mitad de la carrera. O sea, ¿cómo has aprobado las otras materias? Me encuentro con el ingeniero Osuna la vez pasada, hace poquito, y me dice, estos no saben nada, no sé qué hacer. Ah, ingeniero, ¿qué es lo que está pasando? No saben resistencia en materiales. Y bueno, yo tengo el mismo problema. No sé qué hacer, ingeniero. No saben resistencia de material. Estoy hablando de las materias transversales. Si no saben resistencia de materiales, ¿cómo pretendes mirar una máquina? Wow. En fin, yo no lo voy a solucionar aquello, pero les estoy diciendo la importancia y la gravitación que tiene para la formación del ingeniero, del futuro ingeniero. Pero a ustedes no les interesa nada de eso. O sea, piensan que van a salir, piensan que van a trabajar. Y yo quiero ver
Yo quiero ver, porque después me buscan para que les revise sus trabajos de grado, que saben que no tienen contenido. Oye, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieren? A ver, definí para empezar que este chico está haciendo un equipo, mantenimiento de un equipo pesado. ¿Qué es el mantenimiento? ¿Dónde empieza el mantenimiento? A ver, por favor, déjame claro este tema. ¿Dónde empieza el mantenimiento? No saben dónde. El mantenimiento empieza en el diseño. Si tengo un mal diseño, la máquina va a salir una porquería. Así de simple. Peor todavía, porque en el diseño está la gran parte defectuosa. ¿Por qué? Porque ahí están mis cálculos, están un montón de selección de materiales, tecnología, etcétera. Y eso puede llegar entre 40 y 50%. Así, así, así. Luego viene la parte del montaje. ¿Quién la va a montar esa máquina? Que podemos estar en otro 25%. Ya van 75%. ¿Sí? La puesta en marcha de ese equipo. Fácil. Estás en otro porcentaje, estamos en 75, ¿sí? Pongámosle otros 10 más, o mejor si quieren, hacemos 40, 45 más 25 son 70, más esto otro, estamos más o menos bordeando los 80, 82. Operación, 10%. ¿Qué te queda de mantenimiento? Un 7, 8%. Y con ese mantenimiento vos pretendes solucionar los problemas de tu máquina, de tu industria. Una verdadera aberración. Y les digo todo esto porque mañana ustedes van a estar ahí queriendo hacer mantenimiento y no van a saber qué corcho hacer. Si tienes un problema mal parido, si tienes un problema de congénito, a un OPA lo vas a corregir de OPA. Imposible, por más de que lo lleves a la mejor escuela, al mejor colegio secundario, a la mejor universidad. OPA nomás se va a quedar, porque tiene una falla genética. Lo mismo es con una máquina, con un proceso de automatización. Si no está bien especificado la idea, el concepto, el proyecto, vamos mal, jóvenes. ¿No les han explicado todo esto? ¿No les explican todo esto? ¡Wow! Porque ¿qué es lo que hago cuando hago un cálculo de que un determinado material cumpla un determinado esfuerzo? Ah, tengo que buscar, pues tengo que seleccionar. ¿Va a ser un acero al carbono? ¿Va a ser un acero aleado? ¿Qué tipo de material puede ser? Otro elemento sustituto es un plástico, porque los plásticos también están mejorando. ¿Con qué voy a especificar el material? ¿Qué material va a soportar mi esfuerzo? Ah, si es temperatura, olvídate de los plásticos. Un acero al carbono, un acero aliado, el acero aliado es más caro. ¿Tiene algún proceso adicional? Uy, entonces, se han cuestionado con qué lo voy a medir, cómo voy a capturar la información, qué sistema de comunicación voy a elegir. Vamos, jóvenes, despierten. Si no, ¿para qué estamos estudiando? De una vez despierten. Dense cuenta que con la flojera, ¿qué es lo que están consiguiendo? Son ingenieros mediocres que van a ir a buscar trabajo en la primera de cambio, te van a agarrar, te va a agarrar una psicóloga, te va a desnudar, quiero ver tus problemas. Ya pasaste aquello, vas a ir a pruebas psicotécnicas, técnicas, y de repente, ¿qué es lo que estarán buscando ellos?
para ingresar a una empresa petrolera, uy, tus emociones tienes que estar bien equilibrado, porque entrar y quedarte 15 días en campamento no es nada agradable, a veces hasta 3 semanas. ¿Vas a aguantar ese ritmo? ¿Estás preparado para aquello? Lo primero te va a agarrar un psicólogo. Lo primero. Así que no lo tomen a la ligera. Ahora, sí, tu tío es amigo de Johnny, te van a dar un puesto en el municipio y estará solucionado tu problema. No sé, irás pues ¿no? A lo que sabemos. No lo malinterpreten, porque eso lo que sabemos no es precisamente lo que ustedes están pensando. Va a ser una comodidad que vas a ir a vegetar, te vas a superar, y entonces ahí es donde vas a empezar a desviar. Y entonces, ¿para qué sirvió la ingeniería? ¿Para qué sirvió 6, 7, 8, 10 años en la carrera de electromecánica? Y si es así, no les estoy mintiendo. Hay gente que se recibe a los 22, 23 años, que son unos aviones, y hay otros que se reciben a los 30. Es que es así. Pero esos que se recibieron a los 2, 23, van a conseguir trabajo. Pero los que tardan en recibirse, esos son un clavo. Es así, joven. Y después terminan haciendo cualquier cosa. Desde manejar taxi a no sé, hacer sistemas de vigilancia. Pero hombre, no pierdas tu tiempo, dedícate a esa actividad de una vez. Porque miren, ¿qué vamos a hacer en este grupo? Hay pocos. En este grupo hay 35 jóvenes. Y los que no están presentes, ¿no? Los que no están presentes, ¿cuántos más hay? 35 ahora, o 50. El otro semestre anterior eran como 50 y pico, creo, o 60, 60. 100 ingenieros, ¿dónde metemos? ¿Dónde los metemos? Entonces, de esos 100 ingenieros, ¿quiénes son los que van a conseguir trabajo? Los que están mejor formados, serán pues 10, 20, 30. ¿Y los otros qué van a hacer? Si el otro día era con ustedes o con otro grupo, había uno que su micrófono se disparó y estaba vendiendo comida. O sea, no estoy en contra de eso, ojo. Pero si te vas a dedicar a vender comida, vendelo pues tranquilo, no pases clases, no te engañes. En la época mía, mis compañeros, miércoles, se levantaban a las 7 de la mañana para ir a trabajar, empezaban a trabajar a las 6 de la mañana, terminaban de trabajar a las 3 de la tarde y empezaban a pasar clases a partir de las 5. Y tenían ese ritmo y estudiaban de noche sin sacrificar, pucha. Pero trabajaban en la industria, trabajaban en algo afín a la ingeniería. Esos eran los compañeros que yo tuve. Y otros que enseñaban, que daban clases a los chicos de secundaria y a los chicos de los primeros años de ingeniería. Yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Yo enseñaba geometría descriptiva, una materia a mí me encantó, pero para otros una hija de puta. Yo disfruté de geometría descriptiva. ¿Me costó? Claro que me costó, pero una vez que me di cuenta y una vez que, fue pues
Maravilloso, maravilloso. Y les digo una cosa, me ha ayudado tanto esa materia, porque yo estoy acostumbrado a ver todo en el espacio. Y al principio, cuando empecé a trabajar, me encargaron de que estábamos con el traslado de una unidad, me encargaron de que efectuara toda la instalación de las tuberías de los sistemas de refrigeración de agua pública, agua tratada. Pero era un deleite porque yo lo miraba como tenía que hacer. Las excavaciones, los entabres, los codos, dónde poner una brida para facilitar el montaje. Yo lo disfruté. Y después mi jefe, eh, un señor ya de edad, me dice, oye, me dice, tengo que hacer el alineado de la máquina, el alineado de las planchas de nivelación de un motor diésel. Las planchas, para que se den cuenta, eran 4 planchas que había que colocarlas con los pernos, en unos pernos, pero antes de ponerla, tenían que estar niveladas. Más o menos, para que se den cuenta, debe tener 1,40 de largo, el ancho unos 35 centímetros y la espesor era de 5 pulgadas. Era una chapa, pero poder eran 4. Y había que nivelarlo eso para poder asentar luego el motor. A mí me enseñaron eso en la universidad. No, pues, entonces te tienes que dar formas para hacerlo. Lo primero que hice fue nivelar la primera plancha. Él tenía eso sí, él tenía 2 elementos que para mí eran vitales. Lo primero, tenía un nivel de precisión, hija de puta. Y luego tenía una regla metálica de 1 metro, debió ser, por un espesor de unos 50 y 5 centímetros de ancho. Entonces, lo primero que hice fue la primera plancha. Luego, como estaba más cerca la segunda plancha, a un espacio debe ser más o menos de 15 centímetros, me fui y la puse en nivelación la otra. Y los problemas de temperatura son jodidos, entonces trabajaba en la noche. Y luego pasé a la otra del otro lado. Y con la ayuda de las reglas y ese nivel de precisión, fui a acomodar, porque abajo lo que tiene son tornillos donde vos vas aflojando y ajustando y nivelando esas planchas. Ese trabajo es largo, moroso, tedioso. Lo hice relativamente rápido. Entonces, como al al cuarto día debió ser, le digo, don Alberto, está nivelado. No te creo, me dice. ¿Tan rápido, me? Sí, me dijo. Para mí está dentro del valor. A ver, vamos a verlo, me dijo. A ver, usted no se podía convencerme. ¿Cómo has hecho? Le dije, esta es la metodología que utilizamos. Es distinta a la mía. No me dio más explicaciones, dijo. Pero era capísimo. Bueno, me dijo, ahora hay que ponerle el grouting. El grouting es una mezcla de un cemento especial, un cemento sintético, para que la temperatura no te llegue a condicionar nada. ¡Pum! Vinieron, le vaciaron el grouting, volvimos a corregir, verificar y a corregir. Si había algo, quedó dentro de más o menos, porque después todavía se le pone, si hay algunos problemas, ya se le ponen las famosas lainas, los shims. Hay shims, son láminas que tienes que cortar en función de dónde vas a colocar, en qué perno de nivelación. Y bueno, pero hay shims de 0,5 milésimas de pulgada, son laminitas bien delgaditas.
así como una hoja de papel, de acero. No obviamente que es acero, porque tiene que asentar la máquina. Entonces necesitas vos una alta dureza, alta capacidad de soportar los pesos, los esfuerzos. Y luego asentamos la máquina y después todavía terminamos de alinear. No te preocupes, María, hasta aquí estamos bien. Voy a bajar a la máquina, asentamos todo lo que es el bastidor. Era una máquina de 12 cilindros, de 3.3 megas. Lindo tamaño, el bicho. Y ya, a partir de ahí, ya fuimos montando y después se hace la alineación fina para el tema de la flexión, porque si no llegas a hacer una alineación adecuada, tu, tu cigüeñal hace esto, eh, hace una flexión que va invirtiéndose y se rompe por fatiga. Los cigüeñales que se rompen es por este problema de alineación. Pero lo que les estoy hablando no es el proceso de alineación, es la instrumentación que hay que utilizar. La otra instrumentación que se tiene, hay unos palpadores, son relojes. Hoy en día me hacen alineaciones con la instrumentación del láser. Uy, yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo. Porque es gente joven, gente que piensa que maneja bien y no interpreta el fenómeno. En 2 oportunidades estando de gerente de Huaracachi, he hecho alineación con un mexicano, hay un ingeniero en Cochabamba, Denis, el apellido, búsquenlo, que tiene su empresa y que hace alineación con las. ¿Saben qué? En los 2 casos, uno me habló de que había unos problemas con una chumacera y me mostró un video. Charlatán, dije. El otro me vino con que se había corrido el centro magnético. Otro charlatán, mierda, perdón. Tuve que hacer la alineación manual con los palpadores, con la instrumentación. Normalmente, así como este señor tenía una instrumentación, yo también había algo y a mí me gusta mucho. Entonces tengo instrumentación, tengo calibres, tengo tornillos micrométricos, tengo el tema de esos palpadores. Tengo, si no me equivoco, 2, porque se necesitan 3, porque tienes que hacer la alineación en horizontal, vertical y en lateral. Entonces vos desacoplas y en los flanchas está la alineación. Estoy hablando del generador con la caja reductora. Hay que hacer la alineación de la turbina con la caja reductora, y son unas tolerancias bien difíciles que tienes que cumplir. En el motor diésel es más fácil, pero lo que les estoy contando, esta alineación del motor, alternativo diésel, me sirvió para interpretar las cosas de la alineación de la turbina. Y en 3 oportunidades, tuve que meter mano para salir del paso. Normalmente, cuando están haciendo el montaje de las máquinas, viene el especialista que te va a hacer la alineación. Por eso te digo, el montaje es importante, porque el montaje es el instante cero con el que va a funcionar tu máquina. Antes de ese instante, vos tienes que ir probando los distintos sistemas. Y cuando te estoy hablando de distintos sistemas, te estoy hablando los gases de escape, tus termocuplas, tus sistemas de vibración, tienes que ver si están calibrados o no están.
toda la instrumentación de tu máquina. Y para eso necesitas de que la instrumentación esté calibrada, pero no solamente calibrada, que esté certificada. Y eso es lo que les vengo repitiendo. Esto es así, esto es así, esto es así. Y a ustedes, ¿saben qué? Les entra por una oreja y les sale por otra oreja. Tengo todo eso, tengo hasta mi fluke. Porque no es cuestión de ir y probar con cualquier huevada, perdónenme. Fluke es fluke, ¿por qué? Por lo que estamos mirando, exactitud y precisión. Tienes que tener algo que sea confiable. Tienes que tener herramientas, instrumentos que te den la información para que tu control, que es tu mente, pueda definir dentro de qué errores estamos. ¿Estás dentro de lo aceptable o no? ¿Por qué? Porque si no estás dentro de lo aceptable, la instrumentación te va a dar señales de alarma. Y si te pasaste, te va a disparar la máquina y a ver qué es lo que va a pasar. Ustedes no se están imaginando lo que viene. Y entonces, el problema de ustedes es de que si no ponderas qué es lo que te está pasando, a ver, un piloto que maneja un Boeing, vamos a pensar, de 300 pasajeros, wow, ese Boeing, no se puede, valdrá 60, 80 millones de dólares, 100 millones de dólares. Bueno, un avión de combate, tu vida está en juego. Y lo mismo, vos estás en una central, en una industria, y se te produce una salida de los parámetros de referencia, dispara la máquina, explota la máquina. ¿Eh? ¿Y estás ahí? No, 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 no. Hay algo que no estamos haciendo bien. Y entonces esos sistemas hay que mantenerlos bajo control. ¿Qué es bajo control? Voy repitiéndoles de que hay que hacer calibraciones, contrastaciones, permanentemente. ¿Por qué? Porque esos sensores de repente no están trabajando bien. Claro, en unas termocuplas de escape te das cuenta porque vos lo estás mirando con el monitoreo. Un sistema de vibración, de repente también lo ves. Pero está la información completa. Tu válvula de parada, de shutdown, ¿cuándo la probaste? Hace 5 años. ¿Será que funciona? Y entonces cuando se produce el evento, esa válvula no funciona y puede ir todo al carajo. Entonces tienes que hacer o tienes que ver cómo tienes que hacer una medición. Tienes que simularlo sin necesidad de ir hasta la misma válvula. Porque todo eso está yendo, toda esa información está yendo a los gabinetes de control. Entonces, allí es donde tienes que trabajar. Miren al problema que se han metido. Entonces yo pregunto, ¿y todos van a tener la oportunidad de trabajar en todo esto? No creo. No creo. Van a ser pocos. Pero si eres uno de ellos, ten cuidado con lo que estás haciendo. Porque hay cada besado, ¿eh? Te está molestando la alarma y la desconectas la alarma. Claro, te soluciona el problema. Métele nomás. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No puedes desconectar la alarma. Ah, pero como molesta,
Así son. Hay ingenieros que así son. Entonces esa gente es un peligro. Pero bien, vamos a lo nuestro. Vamos a ver cómo vamos a manejar estos datos estadísticos. Y les recomiendo, jóvenes, algo muy simple. Si algo no se sabe, sean más honestos y traten de buscar la información y traten de entender. No se queden con eso. Porque en algún momento ese problema va a trascender y te va a dejar mal parado. Dada una serie de mediciones, donde tengo un conjunto de medidas de 1 hasta n, la estimación de la magnitud medida o valor más probable, fíjense si hay una dispersión grande, es el promedio aritmético de todas las medidas en las mismas mediciones. En las mismas mediciones. Bien, pero ¿a dónde estamos apuntando? Estamos apuntando a la media. ¿Qué va a ser la media? Va a ser la sumatoria de todas esas medidas dividido en el número de medición, que está dado por el número de medición. Pero, ¿esta información es confiable en la media? No. ¿Por qué no? Porque te puedo tener en más y en menos los valores. Y entonces, era lo que les había mostrado, ¿no? Eran 146, 152 y 140. La media, 146. En cambio, la otra, 146, 146. Entonces, una tenía una calidad buena de medida, la otra tenía una dispersión. Acá sucede lo mismo. El promedio me va a dar el mismo valor. Pero entonces, ¿me sirve esta magnitud medida? No. ¿No? Pero, desde el punto de vista del manejo de la información, de repente, ¿no? De repente. Pero no es bueno. Pero si manejo los valores cuadráticos de la raíz cuadrática de todo esto, es mejor. Ya lo vamos a ver. La media aritmética o promedio de una cantidad finita de medidas es igual a la suma de todos ellos dividido el número de sumando. Está expresado en la fórmula. Donde FI, la frecuencia, representa las veces del enésimo valor XI que se repite. Pero, ¿será que todas se repiten? No creo. Va a ser una cantidad determinada. Es igualmente probable cometer errores del mismo valor numérico y del distinto signo. Nos hemos quedado charlando y miren ahora qué se ha hecho. En una serie de mediciones, es más probable cometer un error cuanto menos sea su valor absoluto. Y entonces, vamos a apuntar a esa solución. Los errores más pequeños son los más probables de cometer. Se dice que la calidad de una medición será mejor cuanto más parecidos sean los registros entre sí, o más parecidos sean el valor medio. En el análisis de una serie de mediciones, se debe considerar también la mediana y la moda. Estos dos elementos nos permiten, cuando se desplazan los valores, hay un sesgo que puede ser a la derecha o a la izquierda. Pero esta es nuestra normal. Y en esta normal me está diciendo el valor de la media, pero además me está diciendo los valores que se van a producir como dispersión. Ahora, miren, esta campana tiene valores muy interesantes. Miren. Y entonces ellos manejan esta dispersión, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Ahora, en el sigma 1, miren, cuando manejo una dispersión, tengo 99. Con el 2 tengo 95. ¿Sí? Con 3 puedo llegar, aquí no me dice, pero va disminuyendo. Y entonces, aquí tu problema es cómo estás efectuando tus mediciones. Y en función de la interpretación de esta famosa curva de Gauss, de la campana de Gauss, podemos interpretar e inferir la calidad
de la muestra que estamos realizando. Bien. Y tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿no? Y eh, esto también sirve para hacer pronósticos y para hacer las interpretaciones del mercado. La mediana hace énfasis en el verdadero centro del conjunto de datos. Es decir, es como que estoy buscando el centro de gravedad. El centro de gravedad me diría, oye, aquí está, ¿sí? Es decir, que el área de la izquierda va a ser igual al área de la derecha, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque hay una cantidad de datos que está más concentrada a la izquierda y menos concentrada a la derecha. Entonces esa campana, mira cómo se ha degenerado. ¿Qué es lo que me dice la mediana? De que el área es 50% a cada lado. O sea, es como que me estaría diciendo, es tu centro de gravedad. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados de forma creciente o decreciente. El propósito es mostrar la tendencia de la serie de medidas que no están influenciadas por los valores extremos. Entonces, fíjense mejor. Esto que tengo a la derecha, que tengo a la izquierda, no son valores, ¿no? Iguales. Y entonces allí es donde tu tolerancia es desigual. Porque hemos dicho, no, la medida, la tolerancia y la unidad es la que me define una medición. La moda es el valor, pero esto lo puedo interpretar desde el punto de vista estadístico, cuidado. Allí vamos, ¿no? La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia. A menudo es la distribución de los datos. La moda es una medida estadística que representa el valor más repetido. La moda lo utiliza mucho la gente, ¿no? Te sacan un pantalón y tiene buena aceptación y todo el mundo se pone. Hoy en día, los pantalones chupines, ¿no? ¿Qué hace está pasando? Cuando yo era joven, los pantalones tenían que ser anchos ahí abajo. Esa es la moda. La moda está en el color, la moda está en una marca, la moda está de varias formas, ¿sí? Pero, desde el punto de vista estadístico para el manejo de nuestras lecturas, también lo tenemos que utilizar y lo tenemos que interpretar. La moda es el valor que más se repite. La moda puede no existir y no ser necesariamente ser única. Las relaciones entre media, mediana y moda. Acá, en una normal, mira, esto se vuelve simétrico. Y estas son las lecturas que a nosotros, desde el punto de vista de la medición, nos interesa que cumplan nuestros instrumentos. No nos interesa ni la mediana ni la moda, porque ¿qué es lo que está haciendo? Se me está desfigurando esta campana de Gauss. Y lo que es lo que queremos nosotros es que la precisión y la exactitud estén acá, lo más próximo posible. Y no sé si han escuchado hablar el famoso 6 sigma, que por ahí lo vamos a volver a repetir, con que hoy en día trabaja la industria. ¿Qué es el 6 sigma? Es 99, 99, 99 la probabilidad de error. Es decir, es un. Y hay marcas, ¿no? MW trabaja con esto. Los suecos, perdón, son los que más trabajan. Volvo, por ejemplo, otra marca. Es impresionante, o sea, tienen una falla en 1.000.000. ¿Y cuál es el beneficio? El beneficio es de que no tienen que mover
Los controles de calidad son muy exigentes, pero no tienen que volver la unidad para ser verificada dónde está el error. Hacen sus pruebas de calidad, no pasan, pero es 1 en 1.000.000. Entonces, ¿qué están haciendo? Esa campana de Gauss prácticamente la están volviendo una recta. Y entonces hay que interpretarlo con áreas, hay que interpretarlo de distintas formas. Y a nosotros no nos interesa ni la moda ni la mediana, lo que nos interesa es la mediana. El error estadístico de la medida. Dada una serie de mediciones de n en magnitud, de una magnitud de una medida, se define a la desviación de la medición eta, la cual, que es el error, la cual se mide respecto al valor medio, ¿sí? Y que es la diferencia entre el enésimo valor medido y el valor más probable, valor medio o promedio aritmético de la serie. Y esto lo puedo representar de esta forma. El valor promedio, el valor de lectura, esa debe ser la desviación de la medición. Siendo este número de veces que y el infinitésimo, el enésimo valor de la medida, este se repite. La sumatoria de la desviación, miren qué interesante, para evitarme de que sea más menos, lo vuelvo cuadrático. La desviación no tiene significado físico e incluso puede ser cero. ¿No? La sumatoria del error. En cambio, la sumatoria de las desviaciones al cuadrado, esta función cuadrática, representa la forma en que los valores individuales fluctúan alrededor del promedio. Esta última cantidad depende de n, claro, porque ahora, si es en menos, al cuadrado se vuelve más. Pero entonces todos los valores se suman y entonces ese error cuadrático medio, dividido en n, ya lo puedo interpretar. Bien. Para independizarse del número de muestras, se define la varianza, que es el promedio de las desviaciones cuadráticas. La varianza lo divido, la desviación cuadrática lo divido en el número de medidas, tengo la varianza. También representada por mu al cuadrado. Es más común utilizar la raíz cuadrada de la varianza que proporciona la distribución de las medidas alrededor más probable, con la misma unidad que los datos originales. Entonces digo, esta va a ser la desviación estándar, que va a ser la raíz cuadrada de la varianza, que va a ser que la puedo representar por esto, ¿sí? Apareció la desviación estándar. Dicha cantidad se denomina dispersión o desviación estándar o error cuadrático medio. Cuadrático dividido en la cantidad de medidas, error cuadrático medio de las lecturas. Miren, ¿cómo con la interpretación de estos datos estadísticos empezamos a definir unos parámetros que nos van a permitir discernir en qué medida estamos alejados de la medida que quiero medir, es decir, el error? La desviación estándar. La desviación estándar es el promedio o variación esperada con respecto de la media aritmética. Se representa con una S o con la letra sigma, que es la más difundida. Este valor te lo saca directamente de tu calculadora de bolsillo. Hay una función, o había. Es una medida del grado de dispersión de los datos alrededor del valor promedio medido. Una desviación estándar grande indica, aquí deberíamos ponerle entre paréntesis sigma, mejor si lo voy a poner, para que cuando lo vuelvan a leer puedan interpretar mejor. Una desviación estándar grande indica
Que los valores de las medidas, wow, indica que los valores de las medidas están lejos. Esta desviación es grande, me dice que las medidas están lejos de la media, y es para preocuparme. Y una dispersión pequeña me indica que los datos están agrupados cercanos a la media, es decir, exactitud y precisión. Se muestra que los errores causales, las causales de una medición o error estándar, vale esta, la desviación sobre la raíz cuadrada del número de medidas. Esta relación es aproximada, a ver, un ratito. Venimos corrigiendo esto, causales, que tienen una causa. Eran 35, se fueron 2. Vale la desviación dividido la raíz cuadrada del número de medidas. Esta relación es aproximada, pero se convierte en una igualdad para n términos suficientemente grandes, siendo sigma la dispersión estándar de la medición. Como el orden de magnitud es el mismo para una de las desviaciones, la expresión permite predecir las fluctuaciones del promedio de la muestra n sin necesidad de realizar más mediciones. La medida que el número n de mediciones aumenta, a medida que el número de mediciones aumenta, la distribución de las lecturas XJ será normal con un error promedio. Este será el estimador del error asociado a una medida llamado error estadístico. Este error estadístico es el que queremos determinar. O también el error estadístico va a ser el error cuadrático de los promedios. Ahí lo tenemos, el error cuadrático de los promedios. Que lo puedo representar también sigma con la varianza, ¿sí? Y esta varianza con la desviación. El error estadístico da el valor promedio que fluctuará alrededor del valor verdadero y se mantendrá constante en un número de observaciones grande. Cuantas más mediciones se realicen, el promedio se acercará más al valor, al verdadero valor, y la fluctuación será menor. Pero, ¿será que vas a pasar todo el tiempo midiendo una producción seriada? El error efectivo. Cuando se desea combinar los errores sistemáticos nominales con los estadísticos, lo usual es sumar los cuadrados de los errores absolutos y tomar la raíz cuadrada del resultado. Ahí lo tiene. El error, los errores sistemáticos van a ser a los errores nominales al cuadrado y a los errores estadísticos. La raíz cuadrada del cuadrado del error estimado y del error nominal. Si se está midiendo una magnitud Z, el error final o efectivo de esa medida, el error estadístico, vendrá dado por la suma de los errores nominales y el estadístico al cuadrado. Bien, los histogramas. Yo no voy a entrar a ver, antes hacía eso, ¿no? El histograma. Se supone que ustedes han llevado estadística y no lo conocen al histograma. Los histogramas es un método para describir la distribución de variables continuas utilizando datos obtenidos de forma experimental, donde tengo las medidas que quiero analizar.
Un histograma es un gráfico de barras verticales horizontales. Las barras o clases se definen de manera que cada una de las n observaciones medidas sea parte de una categoría. El ancho de cada intervalo, el incremento de las medidas, es variable de modo que el área de la barra sea proporcional al número de observaciones, facilitando la comparación visual. Ahí lo tiene. La gráfica es un despliegue visual de los datos dando la forma de la variable X en esto. Entonces, ¿cómo trazo esto? La media, la media, la media, la media, ¿eh? Y uno los puntos en función de los registros. Esa cantidad de registros lo divido en cuántos intervalos quiero y entonces va a quedar bien definida este diagrama de barras con la que voy a definir a la famosa histograma. Aquí están las medidas. Miren, acá tengo 0,495 y aquí tengo 6. Entonces divido en partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tengo estos valores. El histograma es una barra central rodeada por barras crecientes y decrecientes. Si es simétrica. Se dice, y si es simétrica, se dice que el histograma presenta una distribución normal o gaussiana. Los histogramas grafican las frecuencias, ¿sí?, en un intervalo de medida, de una observación dentro de un intervalo ancho fijo, dado por la variación del número de medidas, donde cada dato está dentro de un área de las barras de acuerdo a la medida obtenida. Distribución de Gauss. La experiencia muestra que para todos los casos de los errores causales, el histograma causales, otra vez casuales, no puede ser de casualidad, son errores producidos por causas. Y yo vengo analizándolo y voy descubriendo los errores de redacción. El histograma con la serie correspondiente a n mediciones, desde x1 a xn, puede ser aproximada por una función continua bien definida y única, cuya forma es siempre la misma, dependiendo solo de los parámetros que varían en cada caso. Estos datos están distribuidos alrededor del promedio, de la media, con valores cerca del promedio y los valores de menor valor estarán alejados. Para graficar la curva de Gauss, se requiere el cálculo previo de puntos característicos de la expresión, entre los que se encuentran los puntos de inflexión y las frecuencias absolutas. Y entonces se desarrollan en función del sigma, de lo que hemos llamado a sigma, desviación estándar, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y entonces lo puedo graficar de esta forma. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es lo que tengo? Son ese valor de la desviación estándar, ¿no? Que ahí antes lo habíamos visto, sigma, 2 sigma, 3 sigma. En este caso, están utilizando medio, 1 y 2 sigma. En este caso, acá está. Y esto tiene unas expresiones muy interesantes. Miren, el logaritmo neperiano de E a la menos un octavo, un medio, 2. Qué interesante que es. Y entonces puedo encontrar la distribución. Miren, acá con un sigma, 2 sigma, tengo 16 y 16, 32. 32 menos 100 me queda 68. Si voy a 2S, miren, voy a agarrar el 95.5, pero tengo 95, tengo 5,
2.25 por lado me da este valor, 4,5. Y si voy a 3 sigma, tengo 99.7. ¿Sí? Pero, ¿qué me queda? Esta partecita es de 0.15 el área. Y entonces, en 3 sigma está el 97.7% de la probabilidad de que tu error caiga dentro de ese valor. Pero 3 sigma es mucho. Método de los mínimos cuadrados. Lo que les había dicho, ¿no? Hay dos métodos. El método de los mínimos cuadrados y el otro es el de la regresión lineal. Seguro es de que en tu calculadora tienes el método de la regresión lineal. Vos entras a los datos y lo sacas. Y había una señora que era muy buena. Ay, me he olvidado su nombre. Se ha jubilado hace poquito, de repente ha sido profesora de ustedes todavía. Es la señora Borba, si no me equivoco. Pilar Borba, pero Pilar ha sido un ícono en nuestra facultad. Es, como docente, es espectacular. He podido disfrutar de clases magistrales de ella, pero, con altísimo nivel de escuela. Una profesora, una gran profesora que teníamos en nuestra facultad, que lastimosamente el tema de la edad, bueno, ya nos abandonó, pero ha dejado una escuela en ustedes. Ustedes posiblemente, no sé si han llevado estadística, por lo que no sé si han llevado con ellos. Es una buena pregunta, pero yo le he escuchado unas clases a ella que me he quedado sorprendido. Bien, el método de los mínimos cuadrados, y con ella nos indicó que podíamos encontrar la regresión lineal para poder calcularla con una calculadora común. Ahora, ¿para qué se hacen, no? Estos métodos de poder linealizar? Ustedes seguramente que también van a hacer evaluación de proyectos y van a ver allí el famoso TIR y el famoso MAP. El TIR podemos utilizar como mínimos cuadrados. No, perdón, regresión lineal. La física estudia la interdependencia causal, otra vez, casual no puede ser de casualidad, sino que se debe a una causa. Bien. A una interdependencia causal entre una o más magnitudes. Para establecer las leyes físicas que permitan predecir la evolución de un sistema, es necesario conocer la relación entre las cantidades de las magnitudes involucradas y representarlas matemáticamente. En la práctica, las cantidades están afectadas por los errores de medición, siendo posible aplicar un algoritmo que permita determinar la relación más probable entre magnitudes vinculadas en forma casual con un mecanismo físico. No solamente les voy a dar las referencias para que ustedes puedan, si quieren calcularlo esto, pero ya muchos de los instrumentos nos traen todo esto en el software y nos dan los valores. Lo más sencillo es suponer que la relación entre las magnitudes es lineal. El propósito es descubrir o verificar la ley física que vincula las variables de la serie de valores X del par ordenado X y Y. Obtenido los valores, se asume que son independientes, de modo que sus incertezas también lo son. Como consecuencia, se ha obtenido n pares de valores,
X, Y Z, pares ordenados, para encontrar y definir cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Para ello se observan los errores de medición de cada uno. La de menor valor absoluto será considerada la variable independiente, siendo el error de esta variable despreciable en comparación con otra variable. El método de ajuste utilizando los mínimos cuadrados consiste en obtener una curva tal que la distancia vertical de los valores experimentales a la misma sea mínima. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una recta, una línea, y entonces los valores verticales tienen que ser valores mínimos. Ese es el objetivo de los mínimos cuadrados y de la regresión lineal también. Los puntos experimentales están sobre una recta de ecuación que es de la forma y igual a x más b, la ecuación de la recta. Lo que queremos es que sean lineales. Y lo que queremos es de que me indiquen un comportamiento. Bien, el problema es determinar el valor más adecuado de cada parámetro A y B. ¿Sí? Es decir, de aquí va a salir la pendiente. Si todos los puntos estuvieran exactamente sobre una recta, se cumpliría que esta ecuación la he llevado al otro lado, que sea igual a 0 para todos los valores de I. Estas son mediciones. Estas mediciones siempre se encontrarán a una diferencia de desviación entre, aquí la redacción no está tan buena, que la voy a revisar en la presentación de la presentación 30. 1, 2, 3, 4. Bien. Como son mediciones, siempre se encontrarán a una diferencia o desviación entre ambos elementos de la ecuación, a la que se le llama residuo. Entonces, a esta le agrego el residuo y digo que esto tiene que ser distinto de 0. Donde el residuo describe el error en el ajuste del modelo en el término enésimo. Si se ha obtenido en el lectura del par del error, se ha producido n desviaciones o errores E sub I, pero el valor correspondiente a cada par depende del valor que se alinea a los valores A y B, es decir, a la recta. Por consiguiente, se puede aplicar el criterio de elegir valores más probables de este parámetro y son aquellos que hacen mínimo a esa desviación, es decir, al error cuadrático. Y estos valores serán las soluciones que cumplen con la doble condición. Bien, ahí está. Entonces hago una derivada con A, con B y lo igual a 0 y encuentro esos valores. En el caso de una recta, no me voy a gastar tratando de interpretarlo esto. Está, ustedes si quieren, desarrollenlo. Si quieren, véanlo esto en una calculadora, en un software, ya lo pueden obtener. Inclusive ya están dentro de los elementos, porque lo que queremos es linealizarlo. Hoy en día, las ecuaciones diferenciales con las que estamos trabajando, no todas son lineales, pero mediante el cálculo matemático lo podemos aproximar con errores, pero permitidos. Porque este es el tema, ¿qué error vas a manejar? Y entonces aquí, por eso decimos, ¿no? El error cuadrático medio, mínimos cuadráticos. Ahí están los errores que tengo para el coeficiente A y el coeficiente B de esa ecuación de la recta. Cuadrático. Mínimos cuadrados. Bien. Diagramas de dispersión. Para efectuar el análisis de una función,
tengo que dejárselo definido cómo son estos valores de los mínimos cuadrados para el que quiere investigar. Para efectuar el análisis de una función, es posible aplicar el método de los mínimos cuadrados o también el de la regresión lineal. Este es más simple, joven, la regresión lineal. Si las características observadas tienen una fuente común de variación, se dice que ellas están correlacionadas. Para averiguar si existe o no correlación entre las dos variables, se construye un diagrama de puntos del par ordenado X y Y en base a un sistema de ejes cartesianos. Se obtiene gráficamente un conjunto de puntos al azar, llamado diagrama de dispersión, o también los puntos de la muestra. En general, se presentan tres situaciones. Miren, los valores están distribuidos simétricamente alrededor de valores promedios de X o de Y, del punto del par de coordenadas X y Y, formando una nube de puntos muestra aproximadamente circular. O sea, es como si estuviera con una diana donde están repitiéndose esos puntos. ¿Me sirve para linealizar? No. La distribución de puntos, valores de la muestra, se aproxima a una curva con una desviación de poca entidad. No estoy hablando ahora de la precisión del profesor, sino de que ahora lo que quiero medir sea lineal. Los puntos, tercero, los puntos forman una nube alrededor de una curva con fluctuaciones de cierta importancia. Y entonces los podemos representar de esta forma. Miren, tengo una nube de puntos y aquí puedo ver las componentes verticales para cada una de ellas y puedo encontrar una recta que va a ser más o menos representativa de esta nube de puntos. Fíjense, ven, es como si tuviera una onda sinusoidal y lo que estoy haciendo es buscar una recta que me represente a toda esta nube de puntos con esta regresión lineal. Pero en esta, miren, tengo un par de ordenados infinitos. ¿Puedo hacer regresión lineal? No. En esta otra, ¿puedo hacer regresión lineal? Sí, claro que sí. Y en este otro caso, el tercero, wow, tendría varias rectas que podrían estar paralelas a las medidas que estoy utilizando. Y entonces, en el primer caso, las variables no tienen dependencia y se observa que la distancia entre estos puntos a una recta hipotética es muy grande y no cumple con la hipótesis establecida. Aquí también voy a hacer un ajuste en la 36. Porque voy a definir la primera, con esta, con esta. B, existe una dependencia casi total entre el par ordenado X y con una fuerte correlación. Hay una relación, o sea, no se olviden, ¿no? Entro con X y obtengo el Y. Y así sucesivamente. Bien, las fluctuaciones se deben a incertezas causales y de apreciación, compensadas con un análisis estadístico. Esto está facilito porque recuerdo. Voy a olvidar animaciones. 1,4. A ver, ya lo he corregido. A ver, vamos a ver cómo queda.
Bien, aquí tengo la nube de puntos, la variable no tiene dependencia y se observa que las distancias de estos puntos son la recta hipotética, es muy grande y no cumple con la hipótesis establecida. Ahora tengo esta otra, bueno, está mejor. Existe una dependencia casi total entre el par ordenado X y Y, con una fuerte correlación. Hay una relación funcional de que X es una función de X, de que Y es una función de X. Las fluctuaciones se deben a incertezas causales y de apreciación, compensado con un análisis estadístico. La C, esta otra, miren, puedo tener varias rectas, y entonces el problema es cuál va a ser la correcta. Existe una zona de dispersión con pendiente positiva o negativa. La correlación es estadística. Las variables están vinculadas por factores conocidos o ignorados difíciles de aislar. Ya mi mente está pensando cómo solucionarlo esto. El diseño incorpora excesivas ya lo tengo. Lo que les voy a hacer, la curva esta de acá, la voy a traer acá y lo voy a cambiar el formato de esto. La correlación es estadística. Las variables están vinculadas por factores desconocidos y ignorados difíciles de aislar. El diseño incorpora excesivas incertezas que permite encontrar más de una recta, siendo imposible determinar cuál de ellas es la correcta. La gráfica de la curva a la que se aproximan los datos del caso B es llamada curva de regresión de Y sobre X. Es claro que el primer paso a ver, no me da. ¿Qué pasa? Voy a ver cómo lo corregimos. Voy a tener que sacarla y explicarlo por separado. La gráfica de la curva a la que se aproximan los datos del caso B es llamada curva de regresión de Y sobre X. Es claro que el primer paso es realizar el diagrama de dispersión y una vez comprobado el comportamiento lineal, se procede a realizar cálculos a fin de determinar los coeficientes de la recta correspondientes a ese punto. Bien, ya está. Ajá, ¿qué es lo que tengo? ¿Lo corregimos? Lo corregimos para que ustedes lo vean. Voy a traer esto. ¿Dónde está? Esto. Copiar. Esta se va. Esta se va. Esto se va. Esto se viene acá. Esto se va. Esto se va. Y esto se va. ¿Qué tengo que poner acá? Esto. Esto. Cortar. Ups. Miércoles. Cortar. Cambiado aquí. Bien. Ahí está. Ahí está.
Ahí está. ¿Qué estamos hablando? Ahora, por eso les digo, ¿no? Siempre mis presentaciones van cambiando. Disculpe, ingeniero. Sí, te tienes que Vaya retirar. mal, ¿Qué? vaya mal Claro, lista, ingeniero. no, quiere decir que anda. Ok, ingeniero. Mm, ya está. 1, 2, 3, 4, ya está. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ya está. Miren lo que ha salido, joven. Esta nube de puntos ya lo hemos analizado. Luego tengo esta otra y lo analizamos acá. Existe una dependencia casi total entre el par ordenado de XY con una fuerte correlación. Hay una fuerte relación funcional. Las fluctuaciones se deben a incertezas causales y de apreciación compensadas con un análisis estadístico. Ahí está la regresión lineal acá. En esta otra es más complicado. En C existe una zona de dispersión con pendiente positivo o negativo. La correlación es estadística. Las variables están vinculadas por factores conocidos o ignorados, difíciles de aislar. El diseño incorpora excesivas incertezas que permiten encontrar más de una recta, siendo imposible determinar cuál de ellas es la correcta. Bien, y ahora llegamos a otra vez, volvemos un poquito para atrás, la gráfica de la figura a la que se aproximan los datos del caso B es llamada curva de regresión de Y sobre X. Es claro que el primer paso es realizar el diagrama de dispersión. Una vez comprobado el comportamiento lineal, se procede a realizar los cálculos a fin de determinar los coeficientes de la recta correspondiente a los puntos. Bien, y todavía esto lo voy a cambiar, lo voy a poner antes que el C. Pero lo que nos interesa de todo esto es la exactitud y la precisión. Y van a ver de que esta exactitud y precisión van a definir las características estáticas de la instrumentación. La exactitud, y está bajo norma, cuidado, indica los resultados de la proximidad de la medición con respecto al valor verdadero. Ya lo acabamos, falta un poquito, jóvenes, no lo podemos dejar aquí. La precisión está relacionada respecto a la repetitividad de la medida. Ahí está, ¿no? Nuestra exactitud, que es el valor que quiero medir, y la precisión es la dispersión. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero? Uy, esto, que la exactitud y la precisión caigan lo más próximo posible. La precisión, ya hemos visto, es la dispersión del conjunto de valores de mediciones de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Pero ahora lo estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a esa recta, a que sea lineal. Ya hemos cambiado el concepto, ¿no? Ya quiero de que mi medición sea lineal. ¿Por qué? Porque voy a medir para distintos valores. La medida de la variabilidad es la desviación estándar de las medidas y la precisión se puede estimar como una función de ella. Es importante resaltar que la automatización de las pruebas o técnicas puede producir el aumento de esta precisión. Claro. Con la automatización logramos una
disminución de los errores más rápido. Y esos son gran parte de los problemas causales. Tienen alguna causa, ¿no? Mala medida. La exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. Con una automatización de esta medición, ganamos mucho. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuanto menor es el sesgo, más exacta es la estimación. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor del error absoluto. En la ciencia, ingeniería y estadística, la exactitud de un sistema de medición representa el grado de acercamiento de las medidas a de una cantidad al verdadero valor de esa cantidad. La precisión se encuentra relacionado con la reproductibilidad y la repetibilidad. Y en esto es muy difícil hacerlo con una medición cualquiera, pero con un sistema automático es más fácil a través de los sensores. Se lo define como el grado de repetición de una medición en diferentes condiciones. La muestra tiene el mismo resultado. Repetibilidad es la característica de mi sensor. La exactitud. Hágale una contrastación, hágale un ajuste. Las dos palabras, precisión y exactitud, pueden parecer sinónimos en el lenguaje, pero tienen un significado diferente en el método científico. ¿No? Exactitud, precisión, repetibilidad. Al eliminar los errores sistemáticos, mejora la exactitud, pero no influye en la precisión. Un sistema de medición se considera válido si se comporta de manera exacta y precisa. Wow. Otros términos relacionados son el sesgo, ¿sí? Efectos unidireccionales en las condiciones causadas por una serie de factores no relacionados con la variable independiente. La variabilidad o simplemente error, que se refiere a la variabilidad aleatoria. Como ejemplo de precisión y exactitud, pongamos los disparos de la diana, que esto ya lo hemos visto. Precisión y exactitud está relacionado con la proximidad de los disparos entre sí. Exactitud está relacionada con la concentración de los disparos. Y esto lo hemos visto interpretado de esta forma, ¿no? Exactitud, precisión, buena. Aquí, exactitud, ¿no? Precisión, buena. Aquí está disperso y aquí cada vez más disperso. Precisión similar. Exactitud es menor. Bien. Las otras se caen por solo. Pero, ahora, definición según la ISO 5725. Es decir, estos señores no están al azar, cumplen normas. Y los instrumentos cumplen normas. Y los sistemas cumplen normas. Tus sistemas cumplen normas. De acuerdo con la ISO 5721 en su primera versión, la exactitud está compuesta por la velocidad, exactitud de los resultados del verdadero valor. En cambio, la precisión es la repetitividad de la medición. El significado de estos términos con la publicación de la serie de los estándares 5725 de 1994 se refleja en la publicación del IPN, el famoso International Vocabulary of Metrology. ¿Qué me dice? De acuerdo a la 5725.1, el término general exactitud
se utiliza para describir la cercanía de una medición al valor verdadero. En cuanto el término se aplica a un grupo de mediciones, implica un componente de error aleatorio y un componente de error sistemático. La veracidad es la cercanía de la medida de las mediciones al valor, al verdadero valor. Y la precisión es la cercanía de agrupación de un grupo de resultados. La ISO 5725, la BIP, evitan el uso del término sesgo anteriormente especificado en la 5497.1, que tiene diferentes connotaciones fuera de los campos de la ciencia y la ingeniería, por ejemplo, en el campo de la medicina y el legal. La definición según la norma ISO 5721 me refleja este sistema de medida. Y entonces, acá tengo baja exactitud, mala precisión. Aquí, mala exactitud, una aceptable precisión. Buena precisión, mala veracidad. Estamos lejos del valor. Y con esto hemos concluido, jóvenes. Ahorita se los voy a enviar para que los revisen esta última parte, porque esta es la parte que nos va a interesar. Por norma, está definida tu precisión y tu exactitud. Los dejo en libertad porque creo que hay varios de ustedes que se han salido para otra clase. Ya quedaron 27. Tengan un buen día, jóvenes, y les deseo un feliz día del estudiante. Nos vamos a ver el próximo jueves para continuar esta parte. Gracias, que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego. Sí, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.